tenemos una invitada muy especial que es Soledad Pedrana, que es parte de la Asociación Civil AUPAC, con quien vamos a estar charlando un poco sobre qué es el ReproCan y qué es lo que está cambiando. ¿Cómo andas, Sole? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Irene? ¿Qué tal todos por allí a estas horas? Bien, bien. Con ganas Bueno, ya de estar destapando una cervecita, pero falta un rato todavía. todavía falta rosca. Sí. Sole, si vos le tenés que explicar a alguien que nunca escuchó hablar del ReproCan, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Para qué Ahí va, sirve? venga. Bueno, Argentina obviamente tenía hasta el 2017 una sola ley en donde intervenía cannabis y era penal, ¿no? Entonces, bajo cualquier punto de vista, tener, consumir, hacer lo que se te cante con cannabis era penalizado. Y en el 2017 baja, digamos, en el gobierno de Macri, digamos, acompañado por la sociedad civil, pero estafando a la sociedad civil, baja una ley de investigación médica y científica para la planta de cannabis, crea el programa para estos desarrollos y lo que menos garantiza es el acceso, digamos, dando lugar a la única empresa hasta ese momento público estatal, que fue la de Canaba, la de Jujuy, la del hijo del gobernador Morales, tan famosa y demás, ¿no? Sin embargo, el movimiento canábico, que ha sido siempre de alguna manera resistente, silencioso, pacífico, persistente y solidario, pudo poner adelante la necesidad de la gente que tenía un padecimiento y en el 2020, digamos, tomando un poco más de fuerza, la sociedad civil, constituyendo esa ley, una nueva reglamentación, la 27350, llamando el Estado, el Ministerio de Salud a cargo de Ginés Bisotti, Tarragona, en ese momento, en febrero del 2020, empieza a convocar a otros actores a la mesa y en esa llega UPAC, llegan otras organizaciones, llega CONICET, llegan determinados actores que componen ese consejo consultivo de la nueva reglamentación, ¿no? Entonces ahí empiezan tres organizaciones del interior de la sociedad civil también a participar y dan cuerpo en mesas técnicas asiduas durante un montón de tiempo a esta nueva reglamentación que baja el 12 de noviembre del 2020, muy celebrada, que pone en primer lugar el acceso, ¿no? Entonces que cuente incluso que en la historia de esta ley hasta tuvimos que formar ONGs para poder brindar abastecimiento a la población que sufría. Muy lindo el cuentito, obviamente acotando todo a salud, más allá de que, digamos, el movimiento canábico es productor por excelencia, no había salud sin el goterito que plantó el cultivador y de ahí para atrás. Pero bueno, un primer derecho ganado, una primera puesta en marcha, digamos, de algo consensuado, un ministerio con capacidad de escucha, actores idóneos, y no porque haya estado simplemente AUPAC allí, sino porque los 12 actores, los 13 actores de los ministerios, INASE, INAES, INAES no, perdón, INASE, ANMAT, Salud, CONICET, fueron pudiendo articular hasta crear el ReproCam. ¿Qué es el ReproCam? Es el registro de este programa de cannabis que baja en la resolución 800 del 12 de marzo del 2020. Y entonces allí se determina que el programa va a crear un registro de cannabis que anteriormente se llamaba RECAN, Ujú. solamente estabas habilitado a recibir, digamos, aceites por uso compasivo, digamos, exportar aceites para patologías muy acotadas dictaminadas por neurólogos. Entonces se crea el programa, baja la nueva reglamentación, no se habla más de patologías específicas, no se habla más de un único médico, no se habla más del Ministerio de Seguridad, se saca de la órbita al Ministerio de Seguridad y se crea en marzo este registro voluntario para aquellos que quieren cultivar cannabis y quedar exentos de esta ley penal, ¿no? De ese artículo 5. Entonces, eso es el programa, es un registro voluntario de aquellos usuarios de cannabis que quieren cultivar y quedar exentos de la ley. O No todo sea, el mundo está registrado, está, y algunos se registran en el ReproCan y otros usuarios no. o sea que básicamente para una persona que cultiva o que tiene tenencia de marihuana para uso medicinal o uso recreativo, teniendo la habilitación del ReproCan, se les impide que, por ejemplo, puedan ser allanados, detenidos. Exacto, ahí vamos. Ahí vamos. El registro ReproCan se crea en marzo y eso es una resolución. Después viene el software. El software es ese registro propiamente dicho en donde cualquier persona que quiere usar cannabis con fines medicinales y que tiene una indicación médica de un médico X que llena su consentimiento informado, llena su declaración curada, carga sus documentos, puede ser dada de alta en ReproCan
Eso lo hace el Estado, lo hace el Ministerio de Salud, supervisa su caso y emite los aprobados vigentes. Hay amplísimas personas en este país, digamos, inscriptas y aprobadas en ReproCan. Ha sido una política pública, digamos, muy consensuada, realmente muy aprovechada por esos usuarios que el principal síntoma que han tenido ha sido el miedo a este gran efecto secundario del cannabis que es ir en cana, y estos profesionales que salieron al cruce de poner sus matrículas para empezar a poner en funcionamiento esto, que es una ley de fines de investigación y medicina, pero que ya nos muestra que se queda corta y que es necesario ponernos a hablar de otros derechos, ¿no? Pero bueno, ese es el ReproCan, ese es el registro que te exime de ir en cana por tener tu cultivo de 9 plantas, si sos un autocultivador, que te exime de ir en cana para los que vos plantás si sos cultivador solidario y antes no tenías límite, llevaba el software hasta 1350 plantas. Si eras ONG, también, digamos, tenías un límite que era el de 150 personas para las que podías cultivar hasta 9 plantas para ellas según indicación médica. Eso fue el registro que funcionó en su totalidad, en su máximo exponente, desde el año pasado, mitad del 2023 para adelante, cuando se agrega el módulo de ReproCan de ONG, que fue el último módulo que se puso en funcionamiento. Entonces, todo lo que es el universo canábico está enganchado allí, ¿no es cierto? Como forma de retirarse del fuero penal en caso de tener un conflicto. Claramente hay que entender que esto es una ley medicinal de investigación y uso, ¿está? Y que no hay que confundir, digamos, todos los usos de la planta dentro de esa ley, y hay que dar el debate de lo que sigue, ¿no? Que en ese sentido es donde UPAC pone el eje, digamos, dejar de pedir en salud lo que no le corresponde a salud, empezar a hablar de nuestros derechos productivos o empezar a golpear esas otras puertas que también golpeamos, como fue el ARICAME, producción, impacto legislativo sobre distintas regulaciones que hablen de la regulación integral de la planta para sus usos. O sea, existe el ReproCan, existe esta ley de investigación médica y científica sobre la planta de cannabis, existen organizaciones que están abocadas al 100 a la salud, existen usuarios terapéuticos, pero existe un montón de población que necesita otras respuestas. Así que bueno, militamos tranquilos allí, más o menos, porque había demoras en las aprobaciones, situaciones, digamos, que se sumergían a prontos de despacho constante, pero ahora tenemos una nueva resolución y un nuevo gobierno y nuevas condiciones, Y ¿no? eso, y que en o sea, ¿qué plantea esta nueva resolución? Que es bastante, vamos a decirlo así, medio una cagada, ¿no? Pero ¿qué plantea y qué lectura hacen ustedes de qué va a pasar? Mira, yo no quiero poner de palabras de buenas noticias o malas noticias, porque las noticias se las lee, depende el actor al que toca la ley, ¿está? Ujú. Pero la verdad, digamos, es que para lo que este gobierno simboliza y significa que siga existiendo el ReproCan, yo tengo que decir que me sorprende, está, que se haya continuado con la política en la letra del reconocimiento del hito de la 27669, digamos, reconoce la 27669 como un hito, Ujú. digamos, reconoce el programa, digamos, como algo que no solamente ya reconoció la ley, la Corte Suprema de Justicia, sino que de alguna forma preserva algunas cosas, ¿no? También no perdamos de foco eso Sí, sí, porque no es un ataque que va por todo. para entrar en pánico social Sí, después sí. está difícil, ¿no? La realidad también es que lo que termina acotando, yo hace un rato me había puesto a leer Fino incluso, en donde acota muy fuertemente, por ejemplo, vos para tener una idea, es sobre el cultivador solidario que ahora Claro. puede cultivar para un máximo de 2 personas, incluido él, acota ese O asterisco que sea, el tanto cultivador solidario es alguien que cultiva para producir, por ejemplo, aceite canábico para la abuela que no va a ponerse a cultivar y tiene reuma, qué sé yo, por ejemplo. sí, el cultivador solidario es una figura, digamos, que dentro del espíritu de la ley se supone que es una persona que viene a cultivar para un tercero que está imposibilitado, ¿no? Ujú, Pero por eso también te digo que es un debate bastante fino donde se corta la tangente, porque también en los cultivadores solidarios tenemos los pequeños productores que en verdad no tienen ley. En verdad ujú, lo que nos muestra ReproCan es la necesidad de salir al cruce de la producción de una manera adulta, no ujú, para el uso adulto, sino como política de una manera adulta. No podemos seguir firmando papelitos que digan que no se comercializa cuando todo tiene un costo de producción. ujú. Entonces, bueno, pero sí, volviendo a los cambios, puntualmente el cultivador solidario, que antaño era quien podía cultivar para un séquito de gente que se abastecía de su cultivo con fines medicinales, hoy queda relegado a solamente poder tener 18 plantas
es decir, cultivar para 2 personas, incluido él, ¿no? Entonces, bueno, y también da 6 meses para adecuar esos cultivadores a este plazo. Cultivadores que tienen a su cargo más de 50 personas en muchísimos casos, ¿no? Entonces, bueno, empieza un decreto reglamentario a bajar cosas que el decreto reglamentario anterior quizás no hacía, que era decir, che, mira, esto finito es salud, esto finito no. Empieza a marcar la 27669 en la letra de la ley, que no lo hacía en el primer decreto reglamentario, ¿no? Entonces empieza a tejer todo eso. Siempre decimos que cuando hay más definición de la ley, también hay más formas de bajarla y volverla punible, ¿no? Porque ya Ujú, queda claro que es comercialización, que es claro. no, que está regulado, que no está regulado. Antes gozábamos de grises legales que ni te cuento. Entonces, bueno, ahora estas definiciones que dejan de ser grises aprietan un poco los derechos que faltan. Otras cosas que también se ajustaron es esto de que la ONG solo puede cultivar hasta 150, no más de 150 como había un articulado anteriormente. También deja de sobremanera escrito que los profesionales que indiquen cannabis tienen que tener una formación específica en la materia, está por lo menos alguna certificación de algún tipo, que eso antes no estaba puesto. También se vuelve el consentimiento informado bilateral a un estadio anterior. Nosotros cuando el gobierno baja el primer modelo de consentimiento informado, las organizaciones del fuero civil lo pelearon mucho y lograron otro consentimiento informado que se modifica por anexo, en donde, por ejemplo, la responsabilidad se repartía entre el médico y el paciente. Bueno, de vuelta todo es responsabilidad del médico. O sea, la Ujú. vara de esta ley 27350 con esta nueva resolución cae prácticamente de lleno arriba de la figura del médico, ¿no? Entonces, bueno, por suerte los carnets siguen teniendo una autorización y una vigencia por 3 años. Por suerte no hay una limitación de patologías. Porque eso Eh, fue lo que primero habían, como que vos bien decías, bueno, frenemos un poco todo el delirio que a veces surge de decir vienen por todo, qué sé yo. Bueno, hay cosas que todavía no puede, me parece, el gobierno ir por todo. Y desde que arrancó el año hasta aparte decían, ya no se va a poder tramitar más el ReproCan, no se sabe cuánto tiempo va a durar el trámite, o sea, estar inscripto en el registro. Bueno, todo eso no se ha modificado y al día de hoy la gente puede seguir tramitándolo, ¿no? Sí, hay que entender que la batalla que ganó el movimiento canábico, cultural, mediática, política en su momento, que llega a la Corte Suprema de Justicia, que instaura una herramienta única como el ReproCan a nivel global, admirada por países como Alemania. O sea, hay que entender que o sea, algo hicimos bien. Esta semilla ya no se pudre, esta semilla se queda plantada. Sí, tal cual. Y Esto está en pie. me imagino porque ustedes, bueno, son una asociación que debe recibir muchas consultas. Yo derivo mucha gente. Vayan a hablar con la gente de AUPAC que la tiene clara, que hay mucha gente formada. Pero a veces, a mí de este lado, y me dirás vos como militante de AUPAC, ¿qué pasa? Me sucede que a veces me encuentro con gente que nada que ver, que en la vida te ibas a imaginar que te iba a decir, che, ¿cómo hago para conseguir aceite de cannabis? Porque me imagino que además a muchos profesionales le debe pasar, sobre todo a quienes tratan con dolores severos, con dolencias, etcétera, pero yo incluso hasta frente a cosas que la medicina tradicional o no te está dando una mano o no te estás pudiendo encontrar la vuelta, qué sé yo, bueno, no puedo descansar bien, no puedo dormir, necesito bajar, me duele tal cosa, dolores menstruales, no sé, digo, de todo tipo, me imagino que Es debe haber versátil. modificado mucho el perfil en muy poco tiempo de gente y eso creo que habla de una pelea ganada, ¿no? En la sociedad. Sí, hay una pelea ganada que es la cultural, de alguna manera, por lo menos así decirla, en ciertas ciudades, no en todos lados, pero Ujú. mirá qué interesante, por ejemplo, que recientemente el estado de Chaco le devuelve 1,5 kilos de flores que había retenido la justicia a una organización de allí, Edén Cultiva. O sea, estamos ganando no solamente la batalla mediática, la batalla cultural, sino también la batalla judicial. O sea, hay más fallos hoy por hoy que quedan en la nada, perdón, casos que quedan en la nada, procesamientos que quedan en la nada, o sobreseídos, o devoluciones, o reconocimientos por parte de esta rueda de la justicia que sigue gastando guita, ahora en reconocer, en sobreseer o en lo que Ujú. quieras. Pero sí, digamos, los perfiles de las cosas van cambiando. La verdad es que la demanda sobre la planta y el uso de cannabis es muy versátil. Nosotros no solamente tenemos que hablar de situaciones en donde ya hay instalada una enfermedad, sino que hoy por hoy también es, no quiero decir Vox Populi para que no se banalice, ¿no? Pero es muy común poder entender que antes de llegar
a un clonazepam o a un Ujú. psicofármaco para bajar ciertos niveles de ansiedad, puedes recurrir a algo que tenga un menor impacto en tu salud integral, como es un buen aceite de cannabis, ¿no? Entonces, se abren otros perfiles, se abren otras búsquedas en el concepto de salud integral, se abren otras posiciones para la salud mental y se abren otras poblaciones también. Y en relación a los perfiles que vos decís, yo te quiero comentar una cosita que nosotros vimos en nuestras bases estadísticas del dispositivo clínico. Anteriormente eran más mujeres que hombres los que consultaban y eran más adultos mayores que adultos jóvenes, ¿no? Desde la llegada del ReproCan, eso empieza a variar y eso empieza a mostrar más jóvenes, más adultos jóvenes y Ujú. más masculinos, ¿no? Y con esto tiene que ver también la necesidad de comprender que es una herramienta que vino a poner un manto al miedo. Entonces, entendemos que no es una ley para protegerse de la 23737, pero entendemos que si vamos a dejar por fuera síntomas de este tipo que hacen las personas que no duermen porque tienen miedo de ser allanadas, no hablamos de insomnio, hablamos de otra cosa, Ujú. no podemos dar los pasos que hacen falta, ¿no? Y en este gobierno que dice que quiere proliferar la industria y que quiere ir por las libertades individuales, bueno, quizás podamos llegar a esta posibilidad de hacer un uso adulto, de comercializar eso que venimos produciendo hace más de 30 años o de poder establecer las bases de la equidad, ¿no? Por ahora seguimos luchando con los resabios de esta resolución que limitan, que ponen un manto de burocracia, de adecuación, de nueva reinscripción y que bueno, tendremos que ir viendo día a día cómo se va llevando y sin la esperanza de también poder generar modificaciones. ¿Eh? Nosotros modificamos muchas resoluciones de la reglamentación que armamos en consenso. Y también nos pusimos cara a cara en la pelea cuando había que ponerse con Bisotti, con Morante, con Ginés, con quien haga falta. Es un movimiento que tiene toda una expertise, digamos, en este desarrollo, al menos de salud, sobre esta política pública ganada. Muy, muy interesante la charla, muy interesante explicar la pelea que vienen dando y que es también, bueno, contra leyes que en nombre de pelear contra el narcotráfico terminan, ¿no? Cagándole la vida a consumidores o a personas que tienen un consumo medicinal o necesario. Entonces me parece súper interesante y bueno, y a estar atentos a que modificaciones como las que quieran imponer, yo creo que, bueno, tirarlo en los medios es tratar de correr un poco, pero me parece que sobre todo, como vos decías, en algunas ciudades y en algunos lugares es bastante complejo poder dar vuelta atrás leyes por las que se peleó durante tanto tiempo y que son totalmente coherentes, como por ejemplo no tener que tener una causa judicial por tener plantas de marihuana en tu casa o por tener aceite en el bolsillo o un cigarrillo. Entonces me parece muy, muy interesante y bueno, a seguir acompañando a la gente de AUPAC en esta pelea. Y te quería compartir una cosita que me parece muy interesante también y que me parece muy inédita. Dentro de lo que es AUPAC, que a lo largo de este tiempo ha generado una gran incidencia política y que también ha filtrado en sus capacitaciones mucho pensamiento crítico para poder Ujú. forjar una normativa diferente en el futuro. Algo de lo que estamos haciendo en este momento es una diplomatura que justamente habla de las dimensiones jurídicas, ¿no? De los aspectos estructurales En de la esta planta. Facultad de Medicina, ¿no? No, tenemos ahí te cuento, pero esta diplomatura, nosotros tenemos dos cursos en este momento de Ujú. cabecera que se enmarcan dentro de esta resolución que larga el Ministerio de Salud diciendo que los profesionales tienen que tener un diplomado o maestría. Por un lado tenemos el curso histórico abordaje integral de la planta de cannabis sativa L para la salud, con sede en la Facultad de Ciencias Médicas y UNR de Rosario, abierta la inscripción. Para todos los que se quieran poner al día, arrancó en mayo, tienen un tiempito todavía. Y la diplomatura que se lanza con la Universidad Nacional de San Luis, con quien tenemos un producto de diplomaturas que realmente es de excelencia académica y que esta diplomatura que te cuento justamente viene a hablar de esos aspectos regulatorios, ¿no? De estas dimensiones jurídicas, ambientales, políticas, económicas de la planta de cannabis. Entonces es una diplomatura que, si bien se piensa para un público como abogacía, politólogos, escribanos, procuradores, funcionarios, intervinientes de los espacios municipales, provinciales y nacionales donde se tejen estas leyes,
es bien tupida de información, pero va a hablar, digamos, de esto, ¿no? Del qué y del por qué, del qué se puede y de cómo podemos proyectar. Así que Ujú. bueno, todos invitados, empieza el 3 de septiembre, después te dejo data, pero es ese tipo de diplomaturas en donde lo que apuntamos es a poder completar esta trilogía de capacitación en producción, en salud y ahora en regulaciones vigentes y comparadas con México, Uruguay y Colombia, que apuntan a crear un pensamiento crítico en esos actores que tienen que implementar y avanzar con estas políticas ya creadas en algunos casos y por venir en otros. Muy Así que bueno, interesante. Y bueno, sí, obviamente que toda la data y la info que nos manden la compartimos con mucho gusto porque, bueno, creo que es algo si, sobre lo que si se mantiene, me parece que la duda, la incertidumbre, etcétera, bueno, gana la ilegalidad y es lo que es contra lo que peleamos, me parece, de manera cotidiana, contra, como vos decías, el miedo, la ilegalidad y las prácticas punitivas. Así que. Muy interesante, Sole, y a seguir acompañando. Los pueden seguir a UPAC en redes sociales y contactarse si hay dudas. Yo te juro que derivo un montón de gente. Vayan a hablar allá, vayan a hablar con ellos. con ganas de la casa Marx y largamos un convenio, ya viste, a esta altura todo el mundo hace convenio para todo, dale nomás. Re estamos en esa. Bueno, muchas gracias y espero que podamos seguir conversando más adelante. Seguramente o la pelea de ustedes o la conquista de ustedes o lo que quiera hacer el gobierno nos vuelva a llamar a seguir charlando. Muchísimas Sin duda, gracias. aparte se tiene que ir asentando toda esta info y se va a ir moviendo también. Totalmente. Tiene